Hola a todos, espero que estén bien y la mata sigue dando con esto de Xbox One Scorpio, Xbox One S y hay una confusión bastante fuerte entre la comunidad, pero no me sorprende en lo más mínimo porque Microsoft no está ayudando para nada a entender el concepto de estas nuevas consolas. A cada rato se están contradiciendo. Seguramente habrán visto un comentario de Phil Spencer de que si no tenías una televisión en 4K, pues básicamente de nada te servía el Xbox One Scorpio y que mejor te quedaras con Xbox One S o el actual o la base, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora le cuestionan en Twitter si los juegos a fuerza tendrían que ser en 4K y si no habría la posibilidad de que pues no fueran por esa resolución, pero que los juegos sí tuvieran un mejor rendimiento y un incremento masivo en cuanto a gráficos. Y Phil Spencer responde que de eso hablarán después, pero que ellos jamás dijeron que iba a ser forzoso los juegos 4K en Xbox One Scorpio. Entonces, bueno, dime de qué demonios estás hablando, ¿no? Te estás contradiciendo totalmente, aunque la verdad no me extraña. Yo ya les había comentado en el video pasado, no hay que creerles todo lo que dicen, pero tampoco hay que dudar todo lo que dicen. Y en cuestión del Xbox One Scorpio, parece ser que no queda muy claro el cómo va a funcionar esta consola. Y les digo, no me extraña, aún no se ha sacado mucha información. Pero de lo que se ha hablado, pues está más que claro que no es un reemplazo de la Xbox One actual. No es un cambio de generación. Xbox One, bueno, el Xbox One actual y el S no van a desfasarse, no van a quedar obsoletos en cuanto salga Scorpio ni nada por el estilo. La intención es que tengas exactamente los mismos juegos en las plataformas de Windows, ya sean cualquiera de las versiones de Xbox One, incluyendo Scorpio, o Windows 10, ¿no? Pero aparte también por ahí vi un comentario que ese no me consta ya que no uso Steam, pero que bueno, que podrían regresar los juegos de Windows a Steam, o los juegos de Microsoft, ¿no? Esto yo lo desconocía, los que usen Steam podrán decirlo mejor, pero a final de cuentas se ve que está habiendo muchísimos cambios y todo esto derivado de estas nuevas consolas. Entonces, bueno, mucha gente se confunde. ¿Cuál es la que me debo comprar? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué demonios hago? ¿Me voy a PC o no? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que hay que aclarar algunos puntos con estas consolas o con la información que se tiene hasta el momento. La versión base, que es el Xbox One actual, pues bueno, ya lo conocemos, va a seguir siendo exactamente el mismo, la misma potencia, no tiene cambio alguno y posiblemente baje de precio, eso no lo estoy asegurando, pero pues bueno, si está llegando una nueva versión con algunas mejoras, se entiende que el actual puede tener un precio mayor, lo cual sería una buena opción para muchas personas. Por otro lado, tenemos el Xbox One S, que es la versión Slim. Ya saben, tiene algunos cambios físicos, es más pequeña, la fuente la tiene dentro, pero lo más importante son algunas funciones extra que tiene. Por ejemplo, vas a poder reproducir video en 4K, que sería Blu-ray 4K o series en Netflix o servicios de ese estilo, ¿no? Eso es una excelente opción para muchas personas, para otros quizás no. Aparte, la consola Xbox One S va a tener compatibilidad con la tecnología HDR. Eso ya lo expliqué en el anterior video, pero bueno, a grandes rasgos simplemente van a aprovechar de mejor manera la iluminación, pero con algunos juegos. O sea, no es que todo ya se vaya a ver mejor automáticamente, sino que se tiene que programar en base a esa tecnología. Los juegos hasta ahorita confirmados creo que es Gears 4 y Scalebound.
Por eso se generó la polémica respecto a Gears of War, ¿no? Que decían que se iba a ver mejor, que iba a tener mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Tiene algunas correcciones más esta versión, pero a grandes rasgos no hay tanta diferencia con el Xbox One base, el actual. Pero si tú eres de esas personas que se está preguntando si vale la pena comprarse el Xbox One S, pues creo que podríamos definirlo fácil. Si ya tienes la versión actual de Xbox One, no creo que las mejoras justifiquen que compres una nueva consola. Al final va a ser prácticamente lo mismo, excepto por la reproducción de video en 4K y esa mejora con la tecnología HDR, pero solo será con algunos juegos y si tienes una pantalla compatible con esa tecnología. De lo contrario, pues no vas a poder apreciarla, ¿no? Entonces no creo que valga la pena si ya tienes el anterior Xbox. Pero si tu caso es que no tienes un Xbox One y estás pensando si comprarte la versión base o el Xbox One S, pues luego resalta que la mejor versión es el Xbox One S. Si quieres tener esa mejora en reproducción de video o quizás la compatibilidad con el HDR, pues te conviene totalmente el Xbox One S. Aparte va a tener un precio de $300 con un disco duro de 512. Inviertes un poco más y vas a tener un Xbox One de 1 tera o 2. O sea, y yo que tengo el Xbox One, el de salida, les recomiendo un disco duro más grande. Le vas a sufrir bastante con ese disco duro tan pequeño, pero bueno, de todos modos el Xbox One base, si reduce su precio, entonces va a ser una opción muy atractiva, a pesar de que no tengas esas opciones de video del HDR. O sea, va a ser una excelente opción, es cuestión que tú decidas. Pero con Xbox One Scorpio también viene la duda, me espero a que salga Xbox One Scorpio. Aquí es un poco más delicado porque no hay información completa sobre la consola y cómo va a funcionar. Básicamente lo que sabemos es que va a ser muy poderosa y que va a poder reproducir juegos de manera nativa en 4K, aunque aún no sabemos a qué frame rate, ¿no? La gente que sabe o que tiene experiencia con juegos con ese tipo de calidad, pues esperan que sea a 30 fotogramas. 60 se ve demasiado para el 4K, pero puede funcionar muy bien. No creo que haya un problema, sobre todo si los desarrolladores hacen un buen trabajo en cuanto a rendimiento. Pero hasta ahorita se había manejado la idea de que prácticamente iba a ser todo en 4K y que si no tenías una pantalla bueno, con esas condiciones, pues no iba a haber una diferencia. Ahora te están diciendo que sí puede haberla. Por eso yo les dije que el punto clave de todo esto no era en sí que quisieran sacar una consola más poderosa porque sí o porque fuera necesario. Bueno, en parte es una respuesta al mercado, ¿no? Pero la clave era que querían hacer una consola para los desarrolladores. Y no tiene sentido que digas que vas a sacar una consola tan poderosa, con tanto potencial, para que a la mera hora digas, ¿sabes qué? La única diferencia que puede haber entre los juegos es que uno esté en 4K y los otros a 1080. Esa es la diferencia y no tendría sentido. ¿Por qué dirías que haces una consola para desarrolladores para que ellos, digamos, tengan libertad y que a la mera hora los estés limitando? O sea, les estás agarrando de la correa, ¿no? Entonces, aquí hay muchísima confusión y es obvio, ¿no? Pero hay algo que debemos tener muy claro y es que no se está buscando en sí que haya diferencia en cuanto al contenido del juego. En otras palabras, no porque vaya a salir una consola tan poderosa pienses que va a haber casos como el de Black Ops 3 de la pasada generación con el del actual, ¿no? Que ya ven que hasta le quitaron la campaña, limitaban el juego y era un port de porquería. No esperen algo así. Están
tratando de recalcar mucho esa idea, que los juegos van a ser exactamente los mismos, solo que en Xbox One Scorpio pues se va a tratar de ir un poco más lejos en cuanto a calidad visual. No creo que haya diferencia de rendimiento, por ejemplo, que en un multijugador como este que están viendo, que el juego vaya a correr a 60 y 1080. Ahí no creo que haya tanta diferencia, o al menos no convendría que estuviera a 4K y a 30, ¿no? No creo que sea conveniente. Creo que esas experiencias las van a tener a la par. Y en casos como campañas, pues bueno, va a haber algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, si tienes juegos que trabajen con... se le llama de resolución dinámica o esas cosas. Bueno, los casos donde el juego va a 1080 pero de repente baja a 900, ese tipo de mejora la tendrías. Ya el juego se supone que iría a 1080, ya no tendría esa necesidad de bajar. Eso sería con tus juegos antiguos. Y sería la única mejora que podrías obtener con lo que ya está en el mercado. Pero con las cosas que salgan a futuro, por lo que parece, y si de verdad se le da rienda suelta a los desarrolladores, yo creo que estaríamos viendo algo muy similar a PC. Que puedas tener en 4K los juegos a 30 o en su defecto que estén a 1080, 60 y con gráficos mejorados. Eso sería magnífico. Ya tendrías una razón para comprar Xbox One Scorpio, aun si no tienes una pantalla en 4K. Aunque habrá que esperar porque falta que aclaren muchísimas cosas y no es bueno precipitarse desde este punto. Aunque entiendo la preocupación de muchas personas, por ejemplo, el caso que les comenté, que pasen situaciones como la de Black Ops 3, algo así de drástico no creo que pase. Recuerden que ya no se va a manejar por generación de consolas, eso ya quedó en el pasado. Hay gente que piensa que ahora vamos a estar teniendo que cambiar de consola a cada rato. He visto gente hablando al respecto, he leído comentarios de gente que cree que vamos a cambiar consola cada año, cada 2 años, cada 3 años. Ya solo me falta escuchar a los que digan que cada 6 meses, lo cual no tiene sentido. También hay personas que se preocupan, les digo, como el caso de Black Ops 3, se me hace que no va a pasar algo tan exagerado, pero si se supone que la idea es darle rienda suelta a los desarrolladores y se supone que ellos van a decidir, pues no podemos descartar la idea de que si haya eventualmente juegos exclusivos de Xbox One Scorpio. Pero siendo realistas, no esperemos que esto pase a corto plazo. Tomemos como ejemplo las palabras de el dios de los fanboys de PC, ¿no? El Gabe Newell, espero que así se diga. Pero bueno, el chiste es que él está en contra de las exclusividades para la realidad virtual, porque lo considera un riesgo, que ellos van a financiar juegos para realidad virtual sin pedir exclusividades. Y eso se debe a que es un riesgo porque aún no tienes una base de usuarios sólida. Y eso sería un riesgo financiero. Y eso que Valve puede absorber ese tipo de pérdidas. Pero ¿qué pasa con estudios pequeños? Por eso es que está en contra de esas exclusividades, porque no es un mercado todavía afianzado y hay muchos riesgos. O sea, y tiene razón. Y si lo transportamos a Xbox One Scorpio o PlayStation Neo, pues no tendría sentido que empiecen a programar juegos sacando todo el potencial del 4K cuando no vas a tener una base de usuarios sólida de lanzamiento. De ejemplo, y algo que vivimos con PlayStation 4 y Xbox One, que de salida hubo muchos juegos también para Xbox 360 y PlayStation 3, porque la base de usuarios no era sólida. Tuvieron que pasar 2 años para que por fin dejaran de sacar juegos en la 7ª generación. A muchos les molestaba, incluso me incluyo. No que me molestara tanto, pero sí sentía que ya debían enfocarse a la 8ª generación. Pero en este caso, una vez más,
no se va a manejar por generación de consolas. Ahora va a ser una versión de gama alta, una versión premium, por así llamarlo, y una versión base que va a ser el Xbox One actual y también el Xbox One S. Así se va a manejar a partir de ahora. Va a llegar un momento en que se tenga que sacar un nuevo hardware. Imagino que va a pasar lo mismo. El Xbox One Scorpio podría pasar a ser la consola económica, entre comillas, ¿no? Bueno, para ese entonces. Y la consola que salga para aquel momento, pues ya será la nueva de gama alta. Y creo que así se van a manejar a partir de ahora. Por eso es que muchos no deberían preocuparse sobre los juegos. Y al menos sobre exclusivos puede que haya, pero no tantos. En fin, con esto termino este video. Ustedes díganme qué opinan de todo esto. Es un tema bastante interesante, pero creo que al final el Xbox One Scorpio conviene si de verdad quieres lo mejor y estás dispuesto a gastar mucho dinero. Va a ser un lujo, sobre todo de salida. Quieres y puedes dártelo, adelante, ¿no? De lo contrario, el Xbox One actual y el S van a ser una opción excelente. También va a estar PlayStation Neo, va a estar PC, que también está mejorando muchísimo. Hay más opciones en el mercado, eso es bueno. Eso genera competencia y genera mejores productos para nosotros. Pero en fin, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.